¿Cómo se crean las normas? Las normas son creadas por el proceso legislativo, pero ¿qué poder se encarga de dicho proceso? A continuación, explicaremos el poder legislativo, su origen y quién lo conforma. Una de las principales funciones del poder legislativo consiste en la creación, reforma o derogación de normas, para lo cual se establecen una serie de pasos a seguir en su confección, sin las cuales no puede crearse una ley. Así, todo Estado democrático le encarga al órgano legislativo la facultad y obligación de edificar el conjunto de disposiciones normativas que han de regir su vida jurídica e institucional. Son diversas las variantes que influyen en el procedimiento legislativo, desde la integración del órgano legislativo hasta el tipo de gobierno que en este se desenvuelve, sin evitar la situación político-social del país. Además, la inestabilidad y rivalidad vivida durante el siglo XIX es otro factor que debe tenerse presente. La historia constitucional de nuestro país está ligada, en su origen, a la de España, la cual alcanzó vigencia parcial y temporal en México durante la lid independentista, además de la influencia que ejerció en varios de nuestros instrumentos constitucionales. El presente trabajo va a dar seguimiento al procedimiento legislativo en cada uno de los textos fundamentales, es decir, constitucionales, que nuestro país tuvo durante el siglo XIX, además de incluir la modificación constitucional de 1874, por la relevancia que ésta tuvo para el procedimiento legislativo. Así pues, para la Real Academia Española, el procedimiento es el método de ejecutar algunas cosas, o bien, la actuación por trámites judiciales o administrativos, acepciones en las cuales podemos incluir, sin problema alguno, a las etapas de creación de las normas. Ahora bien, el procedimiento legislativo es conceptualizado como la serie ordenada de actos que deben realizar los órganos del gobierno facultado para ellos, a fin de elaborar, aprobar y expedir una ley o decreto. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso de la Unión es concebido como el órgano de la pluralidad democrática por excelencia, pues en él convergen las principales corrientes políticas e ideológicas de nuestro país. Ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico. El proceso legislativo federal se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de cada Cámara. La Carta Magna precisa que el derecho de iniciar leyes y decretos compete a. al Presidente de la República, b. a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, c. a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y d. a los ciudadanos en número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalan las leyes. Las etapas del proceso legislativo. Número 1. Iniciativa de ley. Esta la puede presentar el Presidente de la República, los diputados y los legisladores. Consiste en presentar una iniciativa de ley a consideración del Congreso de la Unión. Después, las cámaras deliberan si debe de ser aprobada o no. Número 2. Discusión. En esta se siguen deliberando si la iniciativa debe ser aprobada o no. Según el artículo 72 constitucional, debe ser revisada por la Cámara de Origen o la Cámara Revisora. Número 3. Aprobación. Las cámaras aceptan total o parcialmente una iniciativa de ley. Mediante votación y después de haber discutido lo suficiente, la envían al Ejecutivo para que éste la efectúe. Número 4. Sanción. Es la aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo que corresponde al Presidente de la República, el cual tiene un plazo de 10 días para que pueda hacer observaciones. Si no lo hace, se entiende que ya ha sido aceptada. Número 5. Publicación. En esta, la iniciativa ya fue aceptada y debe darse a conocer a todos los habitantes del Estado y del país. Por eso, debe de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Número 6. Iniciación de la vigencia. Se denomina iniciación de la vigencia y que comenzará a surtir efectos entre la publicación y la entrada en vigor. Estas fueron las etapas del proceso legislativo. Procedimiento de las proposiciones o acuerdos. Las proposiciones que no tengan el carácter de iniciativas de ley o decreto, presentadas por uno o más miembros de la legislatura, sin formar mayoría quienes las suscriben, se sujetarán a los trámites siguientes. A.
Deberán presentarse por escrito y firmadas por el diputado o diputados que las proponen. B. Serán leídas durante la sesión en que sean presentadas, pudiendo el autor o uno de ellos hacer uso de la palabra a fin de exponer los motivos y fundamentos de la propuesta. C. Harán uso de la palabra un diputado en contra de la proposición y otro en pro, por una sola vez. D. Agotadas las intervenciones, se preguntará a la Asamblea si se admite o no a la proposición. En caso afirmativo, se turnará a las comisiones que corresponda y en caso contrario, se tendrá por desechada. Si los firmantes constituyeron mayoría, el presidente acordará el trámite que corresponda. Si se tratara de la discusión de una proposición escrita de algún diputado que no se refiera a la iniciativa de ley, decreto o acuerdo, se regirán en lo aplicable por las disposiciones referentes a las iniciativas de ley o decreto. En conclusión, en los últimos 10 años, la importancia que ha tomado el poder legislativo en el país ha sido evidente. Pasó de ser un legitimador de las decisiones del presidente o gobernador en turno a constituirse en un órgano de poder. Instrumentos como el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables en un régimen democrático, y son precisamente estos instrumentos los que se deben implementar para buscar fortalecer a una institución tan importante como lo es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo de México no está exento de los problemas y su actuar ha dejado mucho que desear, por lo que se sugiere la implementación de mecanismos que permitan un fácil acceso a la información generada, permitiendo la transparencia de sus actos y eventualmente una rendición de cuentas, para lo cual el proceso legislativo es un elemento idóneo. Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por esta y si fuese confirmado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y el presidente de la Cámara Revisora ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.